Y sin más, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por unirse a nosotros en la celebración de esta Semana de la Preservación. Hoy con la primera conferencia, Tejiendo Alternativas de Preservación Digital para los Archivos Sonoros y Audiovisuales de Iberoamérica. Y esto en colaboración con la Universidad de Puerto Rico y la Red de Archivos de Puerto Rico. Yo soy Hilda Teresa Ayala González, parte de la Junta Directiva de Archirred y voy a ser durante la mañana de hoy su moderadora. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes alguna información para entonces poder aprovechar al máximo este espacio. En primer lugar, la grabación está siendo grabada y usted luego va a poder acceder a la misma a través de nuestro canal de YouTube. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero durante toda la actividad se exhorta a utilizar la sección de preguntas y respuestas o el chat para colocar cualquier inquietud o pregunta que tengan para nuestras conferenciantes. Además de esto, yo voy a estar tomando nota y cuando culminen las presentaciones las vamos a ir atendiendo. Les solicitamos a los participantes su colaboración en que mantengan las preguntas dentro de la temática que se están trabajando. Además, las personas que les interese obtener un certificado de participación, cuando culmine la presentación se les va a compartir un enlace para que puedan llenarlo y este se le enviaría por correo electrónico. Sin más, hoy tenemos el placer de contar con la doctora Perla Olivia Rodríguez Resendi, coordinadora de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, quien es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue distinguida como embajadora para América Latina en la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. También fue subdirectora de la producción en Radio Educación y coordinó el Laboratorio de Experimentación Artística Sonora. Contribuyó en la fundación de la Fonoteca Nacional de México y en esta institución fue directora de promoción y difusión del sonido. Actualmente coordina la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. También nos acompaña la doctora Mirelsa González, quien coordina el capítulo de RIPTAXA de Puerto Rico y nos va a estar hablando sobre el proceso de integración y las actividades que se están llevando a cabo en la isla. La doctora González es además codirectora del proyecto Diáspora junto a la doctora Naya Ríos, el cual estudia los procesos migratorios del Caribe. Sin más, le doy la bienvenida a Perla para su intervención y les dejo saber que si tienen dudas o preguntas pueden hacerlas a través del chat. Bienvenida, Perla. Gracias, muchas gracias, Hilda. Gracias por la invitación a la doctora Mirelsa y por todas las gestiones a Hilda. La verdad me da muchísimo gusto estar con ustedes esta mañana soleada. Y bueno, desde nuestra casa, con toda la atención posible, tratando temas que son igualmente importantes para la historia contemporánea, porque tiene que ver justo con una tipología de documentos que han sido hasta ahora poco estudiados, que son precisamente los documentos sonoros y audiovisuales, que igual que los libros, igual que las revistas, igual que los periódicos, dan cuenta de lo que somos, dan cuenta de la historia contemporánea. Y como fuentes de información, como patrimonio, son fundamentales para entendernos. Y desde esta perspectiva es que quiero hablarles a ustedes el día de hoy de una iniciativa que comenzamos a gestionar desde el año pasado con el apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, el CITED. A través de este programa presentamos un grupo de investigadores de Iberoamérica la iniciativa de crear la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales. En realidad, esta es una iniciativa pionera en la región porque surgió con la idea de establecer canales de comunicación, canales de intercambio de conocimiento y proponer alternativas de solución a el riesgo de pérdida, que es una condición
que caracteriza a los materiales sonoros y audiovisuales de Iberoamérica. Voy a compartir con ustedes una pantalla de una presentación que tengo para ir ilustrando cómo es que nosotros hemos empezado a trabajar en esta red. Pero antes de iniciar, yo quisiera hacer mención que esta red, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, es el resultado de la unión de diferentes grupos de investigación. Tenemos a un grupo de la Universidad Complutense de Madrid, encabezado por la doctora María Teresa Fernández Bajón. En la República de Uruguay está la doctora Mónica Marona. En la Universidad Andina Simón Bolívar, el doctor Mateo Manfredi. En la Universidad San Martín de Porres, Alejandro Cornejo. En Radio y Televisión Nacional de Colombia, la maestra Dora Brausin. En Chile está el maestro Francisco Miranda. En Brasil está en realidad está el doctor Manis. También estuvo con nosotros el doctor Ricardo Andrade, pero ahora está el doctor José Augusto Manis, Pamela Wisner, y tenemos el gusto de que actualmente está la doctora Mirerza González Vélez. Y la coordinación se hace desde la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Entonces, estos grupos que trabajamos en Iberoamérica, cada uno desde nuestra universidad, realiza acciones constantes relacionadas con la preservación de archivos sonoros y audiovisuales. Tenemos grupos de investigadores, pero también tenemos, como ustedes lo pudieron ver, a la Radio y la Televisión Nacional de Colombia y a una empresa IBIP Preserve. IBIP, ahora es IBIP, encabezada por Pamela Wisner, que es nuestra socia y que representa a esta empresa, para buscar soluciones en el ámbito de la preservación. Ustedes en pantalla pueden ver el objetivo de esta red. El objetivo es identificar, analizar, discutir, dar visibilidad y generar alternativas de preservación digital sustentable. Y aquí quisiera detenerme porque hablar de preservación digital sustentable es hablar de una forma de preservación diferente a la que hemos empleado durante varias décadas en los archivos, en las bibliotecas y los museos. Porque la preservación, dicho de una manera sencilla, es todo lo necesario para garantizar la permanencia de los documentos, de la información. Y por ello, en todos los materiales analógicos, lo que hemos tratado de manera constante es de crear condiciones de conservación. En el caso de los archivos sonoros y audiovisuales grabados en soportes analógicos, sabemos que si existe una condición adecuada de temperatura, de más o menos 18 grados, de 40% de humedad relativa, ¿verdad? Limpieza, libre de magneticidad y los materiales están correctamente organizados y si además tenemos bóvedas de almacenamiento, nosotros podemos intentar prolongar la vida de los materiales. Pero esto en el ámbito digital es diferente. Y es diferente porque en el ámbito de la preservación digital no podemos decir que algo esté preservado. Siempre debe de haber una acción permanente, debe de haber una visión de largo plazo, es decir, no es suficiente con digitalizar, no es suficiente con contar con un gestor de contenidos digitales y un sistema de almacenamiento masivo digital. Es necesario saber que nosotros tenemos que mantener una observación y una serie de medidas para evitar la pérdida de los contenidos digitales, ¿sí? Entonces, tratar de tener una preservación digital sustentable, primero que otra cosa, es pensar que las acciones que hagamos no pueden ser acciones pensadas para un año, para un ciclo de gobierno, ni siquiera para una administración. Tienen que ser acciones pensadas para una, para 2 décadas.
Y eso me dirán ustedes, bueno, pero sí, es muy difícil sobre todo porque implica la concurrencia de diferentes factores. Contar con recursos económicos suficientes, pero que no sean recursos que nos den una vez y que se olviden de darle de nuevo al archivo, a la biblioteca o al museo. Tiene que haber una continuidad en la asignación del recurso. Y eso sabemos que en la realidad en nuestros países es un gravísimo problema. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es alternativas a esa situación. Es decir, y esta es una de las premisas con las cuales trabajamos en la red, no podemos seguir trabajando de manera aislada. Que mientras tenemos un archivo que cuenta con toda la tecnología de punta, con todo el recurso para poder implementar, poner en marcha sofisticados programas de preservación, existan cientos de archivitos que día a día están perdiendo sus contenidos sonoros y audiovisuales. Entonces, sí tenemos que pensar de otra manera, de manera colaborativa, sin perder la identidad de nuestros archivos, sin perder, por supuesto, la valía, dándole más valor a nuestras colecciones, pero tratar de pensar en el futuro, en cuáles serían, de acuerdo a nuestros contextos sociales y culturales, políticos también, las mejores vías para garantizar la preservación digital. Este es el objetivo de la red y ¿con qué propósito? Para aminorar el riesgo de pérdida. El riesgo de pérdida es una condición permanente a todos los archivos, pero sobre todo a los soportes magnéticos en que han sido grabadas imágenes, audiovisuales y sonidos. Y sabemos que, de acuerdo con lo que ha señalado la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales y la UNESCO, que en la actualidad desarrollan un proyecto que se llama TAPE para identificar este tipo de colecciones, tenemos hasta el año 2025, es decir, 5 años, para poder transferir los contenidos grabados en cintas magnéticas a digital, es decir, digitalizarlos para garantizar la permanencia ya no del soporte, sino de los contenidos, ¿sí? Entonces, en la red nosotros lo que queremos es justo aminorar este riesgo de pérdida. Sabemos que se va a perder una gran cantidad de contenidos. Si en Europa se sabe que se va a perder más de lo que se va a digitalizar, ¿verdad? Entonces, en América Latina el porcentaje de riesgo es también muy alto. Y yo siempre he señalado que probablemente nosotros vamos a tener que digitalizar o vamos a poder preservar solo una parte de nuestras grabaciones sonoras y audiovisuales que contienen programas de radio en el caso del ámbito sonoro, grabaciones de campo de nuestros pueblos originarios, voces, cantos, danzas, ¿verdad? Que contienen el paisaje sonoro, que tienen música de los más diversos géneros. Y en el ámbito audiovisual tenemos desde, por supuesto, las grabaciones fílmicas, pero también tenemos todo lo que ha grabado la televisión desde que fue posible usar las cintas magnéticas, lo que se ha hecho en videoregistros que tienen que ver con noticias, hechos importantes como los que ahora estamos viviendo, como ejemplo toda esta pandemia, ¿no? Cómo se registra con imágenes en movimiento lo que vivimos, el pensamiento de nuestros intelectuales, es decir, todos aquellos contenidos que no están en los libros y que es importante guardar. Bueno, de eso es probable que nosotros guardemos solo una pequeña cantidad de contenidos. Entonces, en la red lo que nosotros nos hemos abocado desde el año pasado es a trabajar precisamente en sensibilizar en términos de que existe el riesgo de pérdida. Aquí yo les pongo una muestra de algunos soportes magnéticos, ¿verdad? Que es magnéticos en el caso, por ejemplo, de estas cintas, esta que está acá. Tenemos aquí algunos discos, por ejemplo, esa imagen del vinilo, que se considera que es uno de
de los soportes más durables en buenas condiciones de conservación, o los famosos fonógrafos que fueron los primeros equipos para grabar y reproducir sonido, pero que son muy escasas las colecciones en América Latina, la verdad. La verdad es que en América Latina hemos encontrado hasta ahora, y más tarde les hablaré de esto, son muy, muy contadas las colecciones que existen. Estas son imágenes incluso de cómo podemos encontrar el nivel de deterioro de los materiales, porque muchos de estos materiales se han guardado en bodegas, en espacios que no cuentan con las condiciones mínimas de temperatura, de humedad, de limpieza, pero se han guardado gracias al esfuerzo, y esto hay que decirlo como un reconocimiento, de conservadores, de coleccionistas, de bibliotecarios, de archivistas que han tenido la sensibilidad para decir, bueno, esto tiene un valor, ¿verdad? Aunque el reconocimiento formal de estas colecciones es reciente, empezó hacia 1980 gracias a la recomendación para el reconocimiento de las imágenes audiovisuales que formuló la UNESCO en 1980. Entonces, si ustedes cuentan desde 1980 a la actualidad, pues son 40 años. No es mucho tiempo y solo algunos países han empezado a hacer acciones para proteger este tipo de materiales que gracias a esfuerzos individuales han subsistido, pero que ahora es necesario transferir a plataformas digitales, ¿sí? Entonces, estas imágenes que vemos dan cuenta precisamente de estas condiciones de riesgo de pérdida de materiales. Ahí pongo un reloj porque siempre desde que se ha hablado de la digitalización se ha dicho que es una carrera contra el tiempo, pero ahora es más evidente. Yo recuerdo que hace aproximadamente 20 años decían que si no se digitalizaban los materiales, ya no se iban a poder comprar equipos para poder reproducir y digitalizar los contenidos que fueron grabados en cintas magnéticas. Bueno, ahora ya cada vez es más difícil encontrar estos equipos analógicos. De hecho, son contadas las instituciones que todavía tienen equipos para reproducir grabaciones sonoras y audiovisuales. Hay un mercado a nivel internacional que los vende a precios altísimos y ya prácticamente desaparecieron. Pero ahora, el 2025 va a ser la fecha en que prácticamente va a desaparecer la oportunidad siquiera de digitalizar los contenidos que aún tengamos en materiales analógicos. Pero este no es el único problema, y yo quisiera señalarlo aquí, que tenemos en los archivos sonoros y audiovisuales. Es una parte del problema. Todo lo que ha sido grabado en documentos analógicos, ¿verdad? Que son desde en el ámbito sonoro, todos los soportes de cilindros de cera, los discos de acetato, los vinilos, las cintas magnéticas que forman una grosa colección que se ha producido sobre todo en la radio, y algunos de ya las primeras generaciones de soportes digitales, que sabemos que el disco compacto y el DVD no son soportes fiables, que incluso en algunos países ya han quedado en desuso. Esos materiales están en alto riesgo, y en el caso del video también, por supuesto, todos los soportes en que han sido grabadas las imágenes en movimiento, ¿verdad? Desde las primeras Umatic hasta las generaciones de Betacam digital. Bueno, ese no es el único problema que tenemos. A este problema se suman los documentos de origen digital. Es decir, grabaciones como esta que se está haciendo, en donde sabemos que todavía no hay un uso sofisticado, una serie de procesos documentales para guardar los materiales de origen digital. Entonces tenemos dos grandes problemas. Por una parte, la digitalización, que va a tener que ser selectiva porque no vamos a poder digitalizar todo en los próximos años.
y vamos a poder solamente preservar una parte de nuestra herencia que esté en buenas condiciones, y por otra parte, todo lo que estamos generando día a día de origen digital y que se pierde porque no sabemos cómo guardar esas grabaciones que nos llegan en discos duros, que nos envían a través de diferentes medios de comunicación digital. Entonces, tenemos dos problemas, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que en la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, primero, queremos examinar la situación de los archivos sonoros y audiovisuales en la región. Contribuir con algo que es fundamental, el valor social y cultural que estas grabaciones tienen como parte de nuestro patrimonio. Son bienes culturales, dan cuenta de nuestra historia, de nuestra identidad. Son una parte, realmente, son un testimonio de lo que somos. De hecho, los materiales que se puedan preservar serán los testigos de lo que hemos hecho bien o mal como sociedad. Por ejemplo, ahora con todo lo del COVID, es fundamental resguardar toda la información que se produzca en redes sociales, en materiales sonoros, en materiales audiovisuales, porque van a ser los testimonios que van a tener las generaciones del futuro para saber lo que hicimos o lo que no hicimos, ¿verdad? Más allá de las fake news y de todo lo que afecta precisamente la correcta circulación de información fidedigna, son materiales que hay que estudiar, que las generaciones del futuro van a tener que estudiar. Otro objetivo de esta red es potenciar el uso de tecnologías de información y comunicación de código abierto, porque sabemos que hay archivos que tienen recursos continuados y en gran volumen que pueden asumir y pueden comprar tecnología propietaria y tener estas facilidades, porque también de hecho son facilidades que se otorgan, pero la mayoría de nuestros archivos no tienen estas posibilidades. Entonces, tenemos que hablar el mismo lenguaje en términos del uso de tecnología de código abierto para la preservación digital. Y algo que es muy importante, proponer políticas públicas coherentes para la preservación de este tipo de colecciones. Contar y propiciar la participación de profesionales, como lo hace la red, de investigadores, y de actores de desarrollo y uso de tecnología para poder precisamente generar y fortalecer propuestas de preservación digital en la región. Y el objetivo final que esperamos cumplir es crear consorcios nacionales e internacionales de preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales. Bueno, hasta aquí el contexto. Ahora, ¿qué hemos hecho concretamente en la red? Porque la verdad, una de las cosas que más nos ha ocupado el interés y la atención es tener acciones concretas. Nuestro proyecto dura con el auspicio del CITED 4 años, y en 4 años este programa sobre todo nos apoya para movilidad y para publicaciones. Entonces, nosotros tenemos que hacer acciones que sirvan de base para poder establecer, como lo he señalado reiteradamente, soluciones de preservación digital. Los logros alcanzados yo los dividiría en 3 aspectos. Hemos avanzado en la identificación y visibilidad de archivos sonoros y audiovisuales de Iberoamérica. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando hablamos de las colecciones sonoras y audiovisuales que hay en archivos, bibliotecas, en museos, siempre las denominamos como colecciones especiales, como colecciones que guardan un estatus diferenciado con el libro, y no nos atrevemos precisamente a darles el reconocimiento que tienen como documento. Yo creo que cada vez más avanza la idea de que son documentos que tienen características, tienen lenguajes, tienen atributos, tanto los documentos sonoros como los audiovisuales,
que les dan características únicas. Y esto significa que son igual que los libros, igual que las revistas, ¿verdad? Que los periódicos, son un tipo de documento que necesita ser preservado de acuerdo con sus atributos, cualidades y características. Y también es importante saber dónde se conservan estos materiales, porque generalmente hemos hablado en las 3 últimas décadas en general de preservar, pero no sabemos ni siquiera dónde están los archivos sonoros y audiovisuales. La IASA fue la primera institución en América Latina que intentó hacer un cuestionario desde finales del siglo pasado. Y fíjense ustedes que de América Latina solo, bueno, en realidad no hubo tantas respuestas. De América en general contestaron Estados Unidos, Canadá y, si no mal lo recuerdo, Bahamas. Entonces, pues no había no había la idea de lo importante que era la preservación. Con esos datos sesgados, pues no podíamos tener un panorama de lo que es la preservación. Entonces, en la red, una de las primeras acciones fue intentar dar un paso atrás, aunque somos red de preservación digital, un pequeño paso atrás de impulso para tratar de identificar lo que hay en materia de preservación de colecciones analógicas. Y esto es muy complicado porque nuestros archivos no queremos dar información, nos da pena decir que están en riesgo de pérdida, nuestro jefe no nos permite proporcionar la información aunque se estén deshaciendo las cintas, ¿verdad? Entonces, eso es muy difícil hacer un estudio, pero bueno, la red hemos intentado y ya tenemos, ahora les voy a platicar lo que hemos hecho sobre eso. Y también decir, bueno, aquí están los archivos, existen. Se ha intentado hacer un diagnóstico y sobre todo avanzar en la formación académica a través de un programa de webinars. Hemos identificado hasta ahorita aproximadamente 400 archivos. Miren ustedes, a ver si logran aquí, si ven bien. Esta es una ficha que nosotros empezamos a poner desde el año pasado, con un trabajo de invitar a los archivos, a las instituciones donde sabemos que se resguardan este tipo de colecciones, para que nos dieran datos básicos. ¿Y para qué son estos datos básicos? Básicamente para crear que es, aquí lo tengo. Este es el Observatorio de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Este es un gran mapa que hicimos con el Instituto de Geografía de la UNAM y con datos que hemos podido obtener de diferentes archivos. Es un trabajo pionero donde todavía falta mucho, porque, por ejemplo, de Puerto Rico prácticamente no tenemos datos, pero por eso es tan importante este tipo de conferencias, de encuentros. Nosotros lo que hacemos aquí es empezarle a dar visibilidad a nuestros archivos. Y lo que nos permite es saber que existen algunas colecciones y que nosotros, a ver, déjenme ver aquí, que nosotros podemos tener una ficha básica de información, una ficha básica de dónde están ubicados estos archivos sonoros y audiovisuales, y también saber, por supuesto, si ustedes ven de este lado, en la tipología, al inicio abrimos una tipología muy amplia, porque hay una amplia gama de instituciones donde se preservan los archivos sonoros y audiovisuales. Entonces, y ahora ya hemos refinado esta tipología, en breve vamos a hacer una reorganización. Tenemos básicamente archivos sonoros y audiovisuales, que pueden ser archivos nacionales, ¿verdad? Archivos públicos, archivos históricos, por supuesto, donde están nuestros AGNs, nuestros archivos nacionales, donde se guardan materiales sonoros y audiovisuales. Otro gran grupo que hemos abierto de esta amplia tipología es radio y televisión, porque una gran parte de las colecciones sonoras y audiovisuales que se han creado en la región las han producido la radio y la televisión pública y comercial de nuestros países.
Entonces, estos son datos importantes. Hay también colecciones en museos. Los museos son otra categoría. Muchas veces se hacen grabaciones sonoras y audiovisuales para ciertas exposiciones y esos materiales se van resguardando en la biblioteca o en el archivo del museo, pero en sí mismas son colecciones muy valiosas. También tenemos, por supuesto, hay bibliotecas que durante décadas se han encargado de acopiar este tipo de producciones, sobre todo las bibliotecas nacionales, ¿verdad? En donde aquí hay una variable que es muy, muy importante señalar, que es que tengan los derechos de uso, los derechos de autor. Y ahora les voy a decir por qué un poco más adelante. Y tenemos centros de investigación, obviamente nuestras universidades, a través de diferentes proyectos de investigación de trabajo de campo, tenemos grabaciones que se hacen en los ámbitos de la antropología, etnomusicología, las ciencias de la información, en fin, muchas disciplinas, la misma biología, que generan grabaciones de campo que son, estas grabaciones por sí mismas son importantes para la investigación científica, pero también son recursos de información sumamente valiosos para saber quiénes somos y cuál es nuestra aportación como investigadores, qué tipo de documentos estamos aportando para el conocimiento. Entonces, este observatorio que ustedes ven es un proyecto que va creciendo. Ahora que ya tenemos el gusto de contar con el apoyo y la participación de Puerto Rico, pues por supuesto que esperamos que esté todos los archivos sonoros y audiovisuales de Puerto Rico representados en este observatorio que ustedes podrán ir viendo, y quienes nos sigan y que no vean a sus países representados o que no vean a su archivo, yo les invitaría a que contesten este breve cuestionario, nos manden el registro para que nosotros lo podamos subir. Bueno, esto es pasando a otro punto, esta es la interfaz del cuestionario sobre el estado de la preservación de documentos sonoros y audiovisuales, que en su primera etapa quiero decirles que recibimos aproximadamente 147 cuestionarios y estuvimos validando. Tenemos, después de ver algunos que estaban repetidos, algunos que no correspondían al ámbito de estudio, ya tenemos 131. Prácticamente estamos terminando de procesar la información y es muy interesante todos los resultados preliminares, aunque no tenemos a todos los países, lamentablemente, pero podemos tener algunos datos que nos ayuden a afirmar con contundencia que el riesgo de pérdida del patrimonio iberoamericano, pero sobre todo de Latinoamérica, es muy grande. Vamos a perder una gran cantidad de materiales. Hay muchos problemas en términos de la conservación de colecciones analógicas. También hay muy pocos esfuerzos de digitalización, hay algunos esfuerzos focalizados y también sobre algunos aspectos que tienen que ver precisamente con las colecciones más valiosas que tenemos en la región. Entonces, estos resultados yo espero que en no más de 2 meses ya se puedan publicar para que ustedes los conozcan. Y bueno, a través de esta comunidad internacional que la red ha impulsado, podamos proponer algunas soluciones de preservación. Entonces, aparte de la identificación a través del observatorio, de los estudios que estamos haciendo, nos dimos a la tarea en la RIPDASA de intentar tener un lenguaje común en español sobre la preservación digital, porque hay una serie de mitos desde lo que es la digitalización hasta lo que es la preservación digital. Y también nosotros necesitamos contar con bibliografía y con una formación en nuestra lengua materna para poder tener un lenguaje común. Y por eso desde el año pasado nos dimos a la tarea de crear webinars en acceso abierto gracias a la colaboración, a la generosa colaboración de expertos que se han formado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá,
de muchos archivistas latinoamericanos que tienen una gran experiencia en la región y que comparten su conocimiento. Entonces, este programa que empezamos en la red, empezamos primero con 6 webinars el año pasado. Y estos webinars, la verdad es que fueron muy exitosos. Tuvimos 20 países que participaron, más o menos de 800 a 900 personas. Y estos materiales están en acceso abierto, se grabaron y se pueden volver a escuchar los materiales, los webinars, que en realidad son un ejercicio acusmático. ¿Qué quiere decir un ejercicio acusmático? Están basados en el audio con una presentación en PPT y que tratan de explicar en una hora diferentes procesos, técnicas, tecnologías de preservación digital. Y dado el éxito del año pasado, pues este año de nuevo pedimos el apoyo de todos los expertos que sabemos que conocen el tema y formamos un programa de 8 webinars. El primero de ellos se va a dictar mañana, lo dicta la licenciada María Teresa Ortiz. Quiero decirles que me da muchísimo gusto que este webinar ha sido muy exitoso. Ya tenemos 500 personas inscritas, entonces tuvimos que cerrar las inscripciones desde la semana pasada, pidiendo disculpas a mucha gente que se quedó fuera, porque no podemos superar esta cantidad. Estos webinars se realizan con el apoyo técnico, el soporte técnico de IBIP, y bueno, nos pidieron que ya con esa cantidad teníamos que cerrar para tratar de que todas las personas inscritas pudieran recibir de mejor forma este webinar. Pero, bueno, este webinar, una vez que se haya transmitido, tenemos que hacer la edición, poner logos, etcétera, y posteriormente también estará en acceso abierto. Tenemos otros webinars que los invito a quienes están en esta conferencia para que puedan inscribirse en mayo. Tenemos otro, es un webinar por mes. Tenemos uno sobre factores relevantes para el almacenamiento seguro de soportes audiovisuales que dictará el maestro Francisco Miranda de la Universidad de Chile. Luego tenemos criterios de selección de documentos audiovisuales de archivos de televisión, que dictará un colega, el maestro Ubaldo Candia de la Universidad de San Luis Potosí. Luego vamos con el ámbito fílmico, que de forma tímida hemos entrado en este tema que tiene que ver también con archivos audiovisuales y que también es necesario vincularnos con este grupo de profesionales que durante muchas décadas se han esforzado en salvaguardar este tipo de materiales. Y me da mucho gusto que el maestro Gerardo León de la Filmoteca de la UNAM hablará de los principios de preservación digital. Luego de la Biblioteca de Cataluña, la maestra Margarida Ullate hablará de la gestión digital de documentos sonoros. Tengo el gusto también de anunciar que desde la Televisión Nacional de Chile, una de las especialistas con más experiencia en la región, hablará de la gestión digital de documentos audiovisuales en un archivo digital. El doctor David Leija, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, hablará de la política de preservación digital, y cerraremos también con broche de oro con uno de los mayores especialistas de niveles de preservación digital, que es el doctor Miquel Térmens de la Universidad de Barcelona. Entonces, bueno, yo las invito a que se inscriban ya para el de mañana, ya no. Pero a partir del de mayo, bueno, pues inscríbanse, por favor. Y decirles también que estos webinars, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, va a otorgar los diplomas de participación al final de todo el programa de webinars. Entonces, pues vamos a tener esta posibilidad de contar con este respaldo. Y también decirles que en este año contamos con el apoyo tanto de la IASA, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, que tiene más de 50 años de
reunir a profesionales de los archivos sonoros y audiovisuales de todo el mundo, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, la FIA, IFTA, el programa Ibermemoria y la Fonoteca Nacional. Estos apoyos son fundamentales porque entre todas estas organizaciones nos sugieren especialistas, nos apoyan en la difusión y realmente este respaldo para la red es muy, muy importante. Para concluir, yo quisiera decirles que algunas de los alcances más importantes que ha tenido la red es que hemos logrado iniciar una sinergia entre investigadores, profesionales y empresas de la región para intercambiar perspectivas en torno a la preservación de archivos sonoros y audiovisuales. Hemos empezado a buscar alianzas, como lo he señalado, con YASA, FIAT, el programa Ibermemoria, que coordina la Fonoteca Nacional de México. Hemos hecho un avance en la identificación, es decir, sabemos que existen los archivos, entonces hay que darles visibilidad, tienen que estar en ese mapa, en ese observatorio, porque a partir de saber que algo existe, entonces podemos darle una importancia y un valor. Y por supuesto redundar en el reconocimiento patrimonial de la región. Y una cuestión que es fundamental para los grupos de investigación, queremos fortalecer los programas académicos en la región. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Perla, por compartir con todos nosotros la grandiosa labor que está llevando a cabo RIPTATSA. Quiero dejar entonces ahora a la doctora González para que nos hable un poquito del contexto de qué es lo que está pasando en Puerto Rico relacionado a RIPTATSA. A Archired, ¿me escuchan? Sí, ya se escucha. Muy bien. Mi nombre es Mirelsa González. Yo estoy participando de RIDAPSA gracias a un ejercicio de colaboración profesional. Conocí a Perla en durante una actividad académica en la que estuvimos participando el pasado mes de diciembre en Ciudad México, con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. En esa ocasión fuimos invitadas por el profesor Joel Blanco, que me imagino que algunos de ustedes conocen. El profesor Blanco estuvo impartiendo cursos en la Escuela de Ciencias y Tecnología en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, y luego pues aceptó una posición con el ECRIM en Ciudad México, y Joel y un grupo de colaboradores acá estuvimos trabajando por 2 años juntos en el proyecto Diáspora, ¿verdad? Conjunto con la doctora Naya Ríos, y fruto de ese trabajo en colaboración hemos seguido trabajando en otros proyectos. En diciembre, como dije, tuvimos la oportunidad de compartir con la doctora Rodríguez en Ciudad México, y allí advinimos en conocimiento del proyecto de RIDAPSA y nos pareció que Puerto Rico tenía que participar de alguna manera u otra de esos esfuerzos por 2 razones principales. Número 1, porque el trabajo que se estaba haciendo estaba orientado a desarrollar profesionalmente a aquellos profesionales que todos los días tienen que manejar estos tipos de archivos. Número 2, porque ese desarrollo profesional estaba siendo desarrollado en nuestra lengua materna, en español. Así que entendimos que en términos de Puerto Rico, todos ustedes saben cuál es la condición económica que está, bajo la cual está nuestro país, nuestras instituciones públicas, particularmente la universidad. Y bueno, entendimos que era importante poder colaborar de alguna manera para que Puerto Rico se pudiera insertar en esta experiencia de RIDAPSA.
Número 3, porque como parte del proyecto Diáspora, la doctora Nalda Ríos y yo hemos estado trabajando con colecciones de archivos visuales y audiovisuales, pero particularmente imágenes en movimiento y sonoros relacionados con los carnavales caribeños, y ya nos habíamos expuesto a la situación de preservación de muchos de estos materiales, ¿verdad? Nosotras como investigadoras, ¿qué cosas podíamos hacer? Una pregunta constante para colaborar en la preservación de esos objetos. Y bueno, entre una cosa y otra, un interés nos trajo al otro. Los que no me conocen profesionalmente, yo también al presente estoy trabajando como decana académica de la Facultad de Humanidades en el recinto. La facultad tiene centros de investigación, tiene áreas en donde se conservan también colecciones de imágenes en movimiento, conexiones sonoras, particularmente atadas a nuestro departamento de drama, a nuestro departamento de música, el programa de historia del arte. O sea que hay un interés en general que de alguna forma me llamaba a poder desarrollar algún tipo de colaboración con la gente de RIDAPSA. Y de esa manera, luego de varias conversaciones entre enero y febrero, el COVID y los terremotos, pudimos articular una solicitud de participación. No es una participación como capítulo tal y como RIDAPSA se organiza, porque como bien decía Perla, RIDAPSA trabaja también a partir de unas fuentes de financiamiento que le permite a las instituciones latinoamericanas poder utilizar recursos para un poco desarrollar iniciativas en sus centros, ¿verdad? En sus capítulos, en sus unidades de origen. En el caso nuestro, pues nuestra relación muy particular con Estados Unidos, pues hace que nuestros gobiernos, nuestro gobierno local, pues no participe de esas iniciativas internacionales. Sin embargo, los colegas de RIDAPSA fueron muy generosos y nos permitieron desarrollar una experiencia de capítulo local, que lo que está interesado en lograr es, número 1, generar un estado de la cuestión a nivel local en Puerto Rico. Lo que queremos es un poco identificar dónde están los archivos sonoros y de imágenes y movimiento en Puerto Rico. Ya hemos un poco empezado a trabajar con eso. Ya mismo les hablo sobre la herramienta que estamos utilizando. Número 2, levantar ese estado de la cuestión en un escrito que pensamos que vamos a presentar ante la gente, ante los colegas de RIDAPSA, y que vamos a circular de manera amplia en Puerto Rico. Y número 3, nosotros queremos empezar a trabajar un tipo de base de datos, un corpus descriptivo que nos permita identificar el panorama sobre desafíos y oportunidades que tenemos a nivel local para el manejo, la preservación y la conservación de esos archivos. Ustedes saben que en Puerto Rico nosotros tenemos la estación del gobierno de Puerto Rico, que es WIPR, que es la estación de radio y televisión, digamos, ¿verdad? Lo que sería la radio y televisión nacional, pero también a nivel de la universidad nosotros tenemos Radio Universidad. Y para poder trabajar con esos archivos en particular, por lo menos tener una idea de cuál es su estado al presente, hemos invitado y ha aceptado el profesor Jorge Santiago, que es profesor de la Escuela de Comunicación, y él está colaborando en esa área en particular, ¿verdad? Con los archivos de Radio Universidad. También nosotros hemos
trabajado esta iniciativa de la mano de Archirred, porque Archirred tiene un historial, tiene una trayectoria haciendo este tipo de trabajo. Así que, como ustedes saben, Archirred y la Universidad de Puerto Rico tienen una relación muy orgánica, muy simbiótica, y entendemos que esta relación orgánica nos va a permitir poder seguir desarrollando este ejercicio de la mano de RIDAPSA para poder generar como decía ahorita, un panorama, un estado de la cuestión de estos archivos en Puerto Rico, dónde están localizados, la cantidad de objetos que están en estos momentos preservados o no. Un poco para luego poder trabajar una propuesta de identificación de recursos y cómo financiar esos recursos, ¿verdad? Porque aquí, como bien decía Perla, esa parece ser ese punto común de todos nosotros. Por ahora, la herramienta que hemos estado usando para generar una idea, ¿verdad? Para poder trabajar con una idea sobre el estado de los archivos es un cuestionario sencillo que nosotros desarrollamos, que Archirred nos ha hecho el favor de circular entre sus miembros. Ya tenemos 10 participantes, 10 personas que han accedido a llenar este cuestionario. Es un cuestionario sencillo que luego los de ustedes que estén interesados en participar podemos compartir con ustedes el enlace para que así lo hagan. Realmente lo que intenta hacer este cuestionario es levantar un inventario sobre las condiciones de preservación de los archivos sonoros y de imágenes en movimiento en Puerto Rico para nosotros tener una idea de cuál es el estado de la cuestión y eventualmente poder participar del observatorio. Como bien decía Perla, yo quiero levantar aquí el punto importante de que nosotros como capítulo de Puerto Rico estamos participando de este esfuerzo, iniciando ahora este mes de enero del año 2020. Ya Perla y los colegas de RIDAPSA llevaban prácticamente 2 años trabajando en conjunto, así que nosotros llegamos últimos, ¿verdad?, a la iniciativa, y en la medida de lo posible vamos a irnos insertando con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero también conociendo y reconociendo que hay un trabajo que se ha hecho en el pasado que está ahí, que Archirred ha estado haciendo, que ustedes han estado haciendo en sus instituciones de origen. Así que más que nada lo que estamos es tratando de estructurar de manera más orgánica esta colaboración. Si tienen preguntas relacionadas con el trabajo que estamos haciendo desde acá en Puerto Rico, estoy más que disponible para contestarlas. Y nuevamente yo le quiero dar las gracias a Hilda Teresa y a Archirred por habernos dado la oportunidad de compartir con ustedes sobre este proyecto de RIDAPSA, el observatorio y la preservación de los archivos sonoros y de imágenes en movimiento, tanto en Puerto Rico como en Iberoamérica. No, las gracias son mías. La realidad es que estos son unos temas bien pertinentes para todo lo que nosotros estamos trabajando en el día a día, y tal como expusieron ambas, Perla y Mirerza, los archivos audiovisuales y sonoros son una reliquia y nosotros tenemos que poner de nuestra parte para salvaguardar los mismos. Son colecciones que le llamamos especiales por sus formatos y por su soporte, y tenemos, ¿verdad?, esa responsabilidad. Para las personas que tengan alguna pregunta, las pueden ir colocando por el chat. Ya yo tengo 2 preguntitas que les voy a pasar a Perla. Tengo por aquí que si podrías abundar un poco de el por qué el 2025 fue el año en que se destinó como era la fecha de vida final de los medios audiovisuales. Claro que sí.
Mira, esta fecha proviene de un documento que publicaron los archivos de imagen y sonido de Australia, precisamente pensando en la falta ya del equipo para la reproducción de grabaciones magnéticas, tanto sonoras como audiovisuales. Entonces, este llamado que hicieron fue con el propósito de sensibilizar justo a las autoridades para decir que si no se proporcionaba recursos para terminar la digitalización después de esta fecha, iba a ser prácticamente imposible transferir los contenidos. Este llamado después fue retomado tanto por UNESCO como por IASA y tiene que ver prácticamente con dos variables: el deterioro de las grabaciones magnéticas, que en el caso de los sonoros sabemos que el primer gran medio que empezó a usar los soportes magnéticos fue la radio, desde la década de los 30, pero en nuestro continente yo he identificado que es a partir de los años 70 que se empiezan a crear las colecciones en cintas magnéticas, es decir, todo lo anterior prácticamente son contadas las grabaciones que existen. Vamos a ver en Puerto Rico cómo está la realidad, ¿no? Pero entonces, estas cintas que empezaron a usarse de forma masiva ya propiamente a partir de los 50, ya no existirían, digamos, en los equipos para hacer la digitalización, la correcta digitalización, como la marcan los lineamientos que ha establecido el TC03, TC04, que ha establecido la IASA, ¿no? Y en el caso de la imagen en movimiento, la imagen audiovisual, todo lo que se hizo en televisión, estaría bajo estas dos mismas variables. Entonces, interviene la falta de equipos para digitalizar y el deterioro de los soportes. Por eso es que se está haciendo este cuestionario también que ha impulsado la IASA. Y eso, pues bueno, esa es la realidad, es la realidad. Ahora, por eso es muy importante este tipo de estudios para ver al interior de nuestros países realmente qué es lo que existe, ¿no? Porque este tipo de fechas y significan un desafío. Nos preocupa, ¿verdad? De entrada nos preocupa, pero lo más preocupante es que ni siquiera sabemos cuántas grabaciones hay. Y cuando sabemos cuántas grabaciones hay, muchas veces no sabemos el estado de deterioro de esos materiales, ¿verdad? A veces ya podemos percibir que hay algún deterioro porque puede haber un síndrome de vinagre o porque vemos que ya las cintas están en un estado de deterioro muy amplio. Y por otra parte, hay otra variable que es fundamental, el tema de los derechos, que lo dejé en pendiente justo en la exposición pasada. Tenemos que privilegiar la digitalización de aquellos contenidos donde no tengamos limitaciones para el uso educativo, cultural, sin fines de lucro, porque son parte de nuestro patrimonio. Pero si encontramos algunos materiales que precisamente estén en riesgo y que su limitación de uso posterior nos tenga maniatados, pues vamos a tener que llevar a cabo algunas restricciones. Vamos a tener que no privilegiar su digitalización, ¿verdad? Vamos a tener que buscar otra estrategia. Entonces, son variables muy importantes que hay que discutir en nuestros archivos, en nuestras universidades. No digo que no se digitalicen, pero si no tenemos como archivistas los derechos para darle un uso educativo, un uso cultural, un uso social que beneficie a la sociedad, toda vez que la digitalización implica el uso de recursos económicos, hay que reflexionar muy bien qué priorizo para salvaguardar en mis archivos.
Excelente, muchísimas gracias. Acabo de compartir por el chat un recurso que he usado anteriormente que se llama el Media Stability Rating y es una página informativa que ustedes pueden observar cuál es el valor de estabilidad que pueden tener estos distintos medios. También tiene información relacionada a los soportes, los medios, la preservación, obsolescencia y otras cositas que podrían conseguir. Voy a atender otra preguntita. Quieren saber si hay manera en que los países puedan recuperar materiales audiovisuales u obras de arte valiosas que han sido llevados a otros países hace mucho tiempo atrás, o sea, repatriación. Ese tema es un tema sensible, importante, porque miren ustedes, la realidad es que las primeras grabaciones sonoras en México, yo les voy a decir concretamente, las hicieron antropólogos y etnomusicólogos extranjeros, ¿no? Gracias a ellos, gracias a esas grabaciones, es que podemos contar con una copia en digital. No tenemos los cilindros, esas grabaciones que fue a principios de este siglo que dieron una copia a las instituciones de la memoria, como la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hace un trabajo fenomenal en el resguardo de grabaciones, y a la Fonoteca Nacional de México, que han tenido pues un liderazgo importante, ha tenido la Fonoteca un liderazgo importante. Esto fue un acto de entrega de una copia de esos materiales que se resguardan tanto en Europa como en Estados Unidos. Pero esa es la realidad de muchos de los primeros soportes sonoros, por lo menos de los cilindros de nuestros países, porque hubo expediciones que vinieron a hacer registros de los pueblos originarios. Entonces, lo interesante aquí es, primero, tenemos que saber lo que tenemos en nuestros países y cuáles son realmente las grabaciones más antiguas, ¿no? Y si definitivamente no tenemos grabaciones muy antiguas, tratar de identificar dónde están esas grabaciones para pedir justo una copia que pueda estar en nuestros países. Ahora, este es un tema delicado porque por lo menos en México, la creación, vean ustedes, de las instituciones de la memoria empieza en los años 70 del siglo pasado. O sea, no es algo que existiera como en otros países desde, por ejemplo, la primera fonoteca del mundo en 1899, la Phonogram Archive de Austria. Nada que ver con que en México empieza la primera fonoteca en 1970. También los primeros archivos fílmicos empiezan en la década de los 60 con la Filmoteca de la UNAM y luego la Cineteca en los años 70, ¿verdad? Y las videotecas más o menos también en la década de los 70. Entonces, nuestros países llevan un retraso en materia de preservación. Debemos de verlo así, claramente. O sea, empezamos a crear instituciones de la memoria, archivos dedicados a la preservación de este material hace 50 años. Entonces, eso es una gran desventaja. Por lo tanto, una hipótesis es probable que una gran cantidad de las primeras grabaciones no se encuentren en nuestros países, sobre todo en América Latina, o que se hayan perdido y que ya no sea posible recuperar. Entonces, por eso es tan importante saber qué colecciones antiguas hay realmente en nuestros archivos, ¿verdad? A partir de cuándo estamos guardando documentos sonoros y audiovisuales en nuestros países para dimensionar lo que se haya perdido, ¿sí? Entonces, eso en realidad no es una tarea fácil. Implica, pues sí, hacer una revisión de los materiales que se resguardan, y a partir de ahí decir, bueno, mi primera grabación es de los 70, pues sí, probablemente sea eso, ¿eh? Probablemente no tenga de las décadas pasadas. Luego decimos que a veces tenemos cilindros de cera, pero esos cilindros de cera son soportes muy importantes, pero quizás las grabaciones ni siquiera tenemos los derechos de autor, ¿no? Son clases de alemán, son clases de inglés,
cuyos derechos ni siquiera nos pertenecen. Como artefacto, como objeto, es muy importante preservar porque es una memoria tangible. Es decir, no podemos borrar nada, no podemos tirar nada, no debemos de hacerlo. Pero sí es importante tener dato duro de qué realmente tenemos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Mirelsa, no sé si quieres aportar algo. Ya, vamos Bueno, a cerrar ya mismito. en el caso de Puerto Rico, nosotros sabemos que el Instituto de Cultura puertorriqueño que se instauró junto con el desarrollo por ley congresional de los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado en 1952, pues permitió de alguna manera establecer una cierta sistematización de la producción de archivos sonoros y de imágenes en movimiento atadas, ¿verdad?, al proyecto en aquel momento nacional del Estado Libre Asociado. Y sabemos también que la universidad cuenta con la Universidad de Puerto Rico, otras universidades, otras organizaciones del tercer sector, digamos, la Fundación Luis Muñoz Marín, otro tipo de fundaciones que están atados también a exgobernadores en Puerto Rico, también otro tipo de archivos que provienen de organizaciones más pequeñas como colecciones de archivos comunitarios. Conocemos que todas esas diferentes estructuras cuentan de alguna manera u otra con objetos y archivos que documentan la memoria de esas comunidades, ¿verdad? Tanto a través de objetos sonoros como a través de imágenes en movimiento. Lo que a nosotros nos parece que en Puerto Rico sigue siendo un gran desafío es circular, hacer disponible, visibilizar esa información. Porque por muchos años, ustedes lo saben mejor que yo, este ejercicio de trabajar con los archivos se entendió como un ejercicio puramente académico. De lo que está hablando Perla un poco y de lo que también nosotros acá en el capítulo de Puerto Rico nos parece que es muy importante recalcar es que estos son archivos de la memoria que deben estar disponibles para todo el mundo. O sea, que un poco narran, son ese objeto que queda ahí, tan o más importante que un libro, digamos, ¿verdad? Que registran de una manera muy en particular un momento de la historia de nuestros países y que deben ser de acceso abierto, digamos. Claro, aquí vienen otras preocupaciones, que es un poco lo que habla Perla. ¿Cuánto podemos nosotros hacer esos archivos disponibles para la circulación, ¿verdad?, abierta? Si no contamos con los derechos de autor, si no tenemos, digamos, no ha pasado un tiempo X, todos esos tipos de análisis se tiene que dar en conjunto del análisis de la condición de esos materiales, ¿verdad? Así que son aquí varias cosas que se tienen que ir dando, varios análisis, varios niveles de análisis que se tienen que ir dando y que un poco nos comunica la complejidad de este ejercicio. No es tan sencillo como levantar un inventario, no es tan sencillo como identificar las condiciones de preservación. Aquí hay un proyecto a largo plazo que un poco lo que intenta es rescatar para toda una región que es el mundo iberoamericano, sus archivos de memoria que están fundamentados en lo sonoro y lo visual. Y entonces yo creo que ese objetivo en común nos da una ruta, ¿verdad?, una hoja de ruta para poder trabajar desde la colaboración, que a mí me parece que es el elemento más importante, desde la colaboración y en nuestro idioma, ¿verdad? Yo sé y reconozco
todos los trabajos que se han hecho en Puerto Rico con la ayuda y colaboración de universidades de Estados Unidos. Pero seguimos teniendo ese desafío del idioma, y nosotros necesitamos seguir desarrollando localmente profesionales que se sientan cómodos trabajando con estos materiales desde su propia experiencia. Así que yo creo esa es una de los objetivos que tenemos, ¿verdad? Los objetivos a largo plazo que tenemos y de los cuales Archired es parte fundamental, ¿verdad? Para cumplir con esos objetivos. Excelente, muchísimas gracias, Mirelsa. Pero no sé si quieres añadir algo más, que ya estamos aquí para cerrar la actividad. Bueno, pues reiterar mi agradecimiento tanto a la doctora Mirelsa como a ti, por supuesto, Hilda Archired, a la Universidad de Puerto Rico, por este espacio, porque finalmente es un tema que nos ocupa a muchos investigadores, profesores, archivistas, bibliotecólogos, y yo les agradezco enormemente su atención, estoy a sus órdenes, ojalá que participen de los webinars de la RIPDASA y bueno, que contacten a los investigadores que están en diferentes países y que entre todos podamos aportar un granito de arena para la preservación de este patrimonio que es tan importante y que dice tanto de lo que somos y de lo que seremos en el futuro. Muchas gracias. Hilda, tú vas a tener, una pregunta rapidita, tú vas a tener acceso a la presentación de Perla, o Perla puede compartirla. Perla. Sí, yo les comparto, me la pidió un colega, en cuanto termine, se la mando a Hilda para que la puedan tener ustedes, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues Perfecto. estamos a sus órdenes y muchas gracias por todo, por todo su tiempo y su atención. Gracias, Hilda Excelente. Teresa. Yo voy a aprovechar por aquí, acabo de colocar en el chat el enlace a las próximas 2 conferencias que vamos a tener esta semana, que estamos celebrando la Semana de la Preservación. El miércoles a las 6 de la tarde vamos a hablar sobre la preservación del patrimonio digital en el siglo XXI con un enfoque en la preservación de páginas web. Y el viernes 1 de mayo a las 7 de la noche vamos a estar trabajando con la preservación del legado fotográfico para la comunidad en general, ¿verdad? No tiene que ser exclusivamente para colecciones, sino cómo yo desde mi casa puedo cuidar mis colecciones de fotografía. Adicional a esto, voy a compartir el enlace para que las personas puedan completar la evaluación. Recuerden que sin la evaluación no tenemos acceso a los certificados de participación. Y saben que le va a llegar también por mañana, durante el día de mañana, el enlace por si no les da oportunidad de llenarlo hoy, porque sabemos, ¿verdad?, que ya cada uno tiene que irse más. Aquí tenemos que irnos a almorzar, que de seguro ya están por ahí unos cuantos. Quiero agradecerle, Perla, Mirelsa, gracias por compartir con nosotros, gracias por iniciar esta gran semana para aquí, y agradecerle a cada uno de ustedes por sacar este ratito. Les recuerdo que las conferencias luego estarán publicadas también en YouTube. Esto sería todo por la mañana de hoy y nos vemos entonces el miércoles en el webinar de Coral. Hasta la próxima. Gracias, Perla, y gracias, Mirelsa. Gracias. Gracias. Gracias, Hilda. Gracias, Mirelsa. Gracias, Perla. No, al contrario, muchas gracias. Ahorita corrijo el PPT y que quiero meter unos datitos de actualización del doctor Manis y ya se los mando de inmediato, ¿vale? Bueno, que estén bien. Gracias, Perla. Gracias. Bye, bye. Bye.